Buenos días, iglesia. Ha sido para mí un deleite junto con mi esposa el poder estar aquí entre ustedes, poder realmente gozarnos estos últimos 2 días en distintas ocasiones y hoy poder venir una vez más y alabar el nombre de Dios todos juntos y haciendo lo más importante, ¿no? Que es abrir el libro de Dios y explicarlo. Exaltamos al libro de Dios porque creemos que en la palabra de Dios está la verdad. No existen varias verdades, hay una sola verdad que puede hacernos libres y la encontramos en la palabra de Dios. Así que gracias por la invitación otra vez, Pastor Lorenzo, Pastor Roberto, gracias por darnos esta oportunidad y darme esta oportunidad a mí de abrir el libro de Dios. El sermón de esta mañana lo titulé El modelo más maravilloso. El modelo más maravilloso. Desde que nacemos nosotros tenemos una inclinación dentro de nosotros que busca que los otros satisfagan nuestras propias necesidades, ¿no es así? Desde que nacemos, un bebé llora, por ejemplo, hasta que la mamá le cambie el pañal o le dé de comer. A un niño de repente, ya cuando es un poquito más grande, le da un berrinche porque quiere que el papá deje de jugar con su hermanito y empiece a jugar con él, que satisfaga sus propias necesidades. Y una vez que estos dos hermanitos crecen, se exige que todo se haga de igual proporción, que los regalos sean de la misma cantidad para cada uno, la misma cantidad de dulces para cada uno, o en mi caso, si yo soy el mayor, prefiero que el mayor se lleve el mejor regalo de los dos. ¿Por qué? Porque buscamos que los otros satisfagan nuestras necesidades y lo que comienza como un instinto de supervivencia, el bebé llorando para que le den de comer, rápidamente se convierte en una expresión clara de nuestra naturaleza caída, de nuestro pecado. David lo expresó así en el Salmo 58, versículo 3. Él dice, los malvados se pervierten desde que nacen. Escuchen eso. Los malvados se pervierten desde que nacen. Desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Desde el vientre nos desviamos. Desde que nacemos tenemos esta inclinación natural hacia el pecado, hacia buscar que los otros satisfagan lo que nosotros queremos. Y lamentablemente esta inclinación natural no desaparece después de la pubertad. No desaparece una vez que cumplimos los 15 años o celebramos la quinceañera. La Biblia da testimonio en muchos pasajes de la pecaminosidad de nuestro pecado, de la pecaminosidad universal de la humanidad, desde que nacemos hasta que continuamos en nuestro caminar aquí en la tierra. El Salmo 14, versículo 3 dice, todos se desviaron. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Es el mismo pasaje que Pablo después cita en Romanos capítulo 3, ¿no es así? Para describir no solo la pecaminosidad del pueblo de Israel, sino la pecaminosidad de los gentiles y de toda la raza humana. Todos se han desviado, no hay siquiera uno que haga lo bueno. Santiago, el hermano de Jesús, llegó a confesar en el capítulo 3, versículo 2, que todos ofendemos o todos fallamos muchas veces, dice él. No una, no dos, sino muchas veces. Y hay épocas en el año donde esta pecaminosidad, este deseo que está profundamente arraigado en nosotros de buscar nuestro propio beneficio personal, se expresan de mayor manera. Por ejemplo, llega la Navidad y comienzan a circular todo tipo de listas con deseos personales, ¿no es así? Entonces, y tenemos listas que son literalmente en algunos casos interminables, ¿no? Hay una lista para Amazon, otra para Target, no puede faltar Walmart. Y en medio de los preparativos para la Navidad, ¿no es así? Surgen problemas. Surgen problemas. ¿En qué casa se le celebra la Navidad? Puede ser una cuestión de vida o muerte. ¿Por qué? Porque queremos que se celebre en la nuestra. Queremos que se acomoden a nuestras necesidades.
Por alguna razón los conflictos familiares se intensifican durante esta época del año, la Navidad. Y no es de extrañar porque después de todo el egoísmo es la raíz del pecado. Pero lo que sorprende realmente es que la ambición personal, el deseo de buscar lo nuestro propio, se exprese con semejante ímpetu durante la Navidad, un día que fundamentalmente celebra la encarnación de Jesús. Justamente la antítesis de eso. Jesús, si se ponen a pensar, nació para morir. Jesús nació para morir. Dios asumió la humanidad en su encarnación, dice Hebreos 9:28, para llevar los pecados de muchos. Él nació para llevar los pecados. Se puede decir entonces que la encarnación de Jesús representa la antítesis de nuestra inclinación natural y pecaminosa que busca lo nuestro propio. La encarnación de Jesús representa lo contrario a nuestra ambición personal. Marcos 10:45, muchos de ustedes conocen este versículo, dice que Cristo no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su servicio consistía desde que nació en morir en la cruz del Calvario, dar su vida en rescate por pecadores. Ese es el verdadero significado de la Navidad. Y argumentaría no solamente yo, pero también Pablo, el modelo más maravilloso que se haya registrado jamás en la historia. El modelo de Jesús en la encarnación. Por eso titulé este sermón El modelo más maravilloso. Y por esta razón Pablo mismo conecta esta realidad de la encarnación de Jesús con un llamado a la humildad para la iglesia en Filipenses capítulo 2. Y quiero que abran sus Biblias conmigo esta mañana al segundo capítulo de Filipenses. Filipenses capítulo 2. Y vamos a estar estudiando los versículos del 5 al 8. Pero quiero que leamos del principio para entender el contexto. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, dice Pablo, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Noten cómo Pablo hace énfasis en la unidad de la iglesia. Si todas estas cuestiones, la consolación, el amor, son realidades de la iglesia, y lo son, entonces, dice Pablo, completen mi gozo sintiendo lo mismo, siendo unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice en el versículo 3. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, o sea, la antítesis, la solución a la contienda, a la ambición personal, a la vanagloria, es la humildad. ¿Y cómo se refleja la humildad? En estimar cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y aquí llegamos al versículo o al pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana, dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, después de llamar a la iglesia y decirle, no hagan nada por contienda o por vanagloria, buscando la ambición personal, sino la humildad, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos va a dar el mayor modelo, el mejor modelo registrado jamás en la historia de la humildad. El cual, dice Pablo, versículo 6, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la cual aferrarse, pero que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de poder abrirla libremente, Señor, esta mañana. De poder reunirnos como un pueblo que ha sido salvado por tu gracia,
para alabanza de tu gloria y poder ser instruidos a través de tu palabra. Padre, te ruego que hoy quites cualquier distracción de nuestro corazón, que realmente orientes nuestros afectos, nuestras emociones a ser, Señor, no oidores olvidadizos, Señor, gente, un pueblo tuyo que quiera realmente cumplir tu palabra, guardar tu palabra, atesorar tu verdad. Padre, pone una disposición humilde en nosotros para escuchar tu mensaje y ser transformados por tu palabra. Confiamos en el poder transformador de tu palabra. Bendice, Señor, la predicación. Obra en nosotros. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo primero que quiero que veamos en el mejor modelo, el modelo más maravilloso de humildad que puede existir en la historia, jamás registrado, si están tomando notas, es que quiero que vean primero la preexistencia elevada. La preexistencia elevada de Jesús. Eso lo vamos a ver en el versículo 6. La preexistencia elevada de Jesús. Noten, Pablo comienza diciendo, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el llamado, esa es la exhortación. Así es como deben comportarse, dice Pablo. No buscando la vanagloria, la ambición personal, sino justamente buscando la misma o replicando la misma actitud que tuvo Cristo. Y llega el versículo 6, después de hacer el llamado, dice, el cual, hablando acerca de Cristo, siendo en forma de Dios. Y hasta ahí llegamos. Siendo en forma de Dios. Para nosotros poder entender el llamado que hace Pablo en el versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nosotros primero debemos entender que la decisión de Jesús de humillarse, de tomar en sí la carne, de venir a encarnarse, ocurrió en un contexto específico. Había un contexto. Todo lo que sigue debe entenderse, en primer lugar, en virtud de la preexistencia elevada de Jesús. Eso lo vemos en el versículo 6. El cual siendo en forma de Dios. Ahora esa palabra que aparece ahí, la palabra siendo, es la traducción de un verbo que denota la continuación de un estado o una existencia previa. El gran comentarista William Barclay comenta que este verbo se refiere a aquella parte de una persona que bajo cualquier circunstancia permanece igual. Bajo cualquier circunstancia permanece igual. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que Jesús era desde la eternidad y sin alteración alguna en forma de Dios. Eso quiere decir. Ese es el contexto de su encarnación. Desde la eternidad y sin alteración alguna, Jesús era en forma de Dios. Ahora hay que tener mucho cuidado porque esta palabra forma se puede prestar a confusión. ¿No es así? Lo que el apóstol Pablo está diciendo no es que Jesús se parecía a Dios en forma solamente, ni mucho menos que era Dios meramente en su aspecto. Pablo no está diciendo que Jesús en su apariencia se parecía a Dios. No está diciendo eso. La palabra forma, y deben anotar esto, la palabra forma se refiere a la manifestación externa de una realidad interna. Y lo voy a explicar esto. Se refiere a la manifestación externa de una realidad interna. ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que Jesús siempre fue plenamente divino y porque Él siempre fue plenamente divino, poseía la gloria de Dios antes de su encarnación. ¿Se acuerdan Juan capítulo 17 cuando Jesús ora por sus discípulos? No solamente los más inmediatos, sino que ora también por nosotros en esta oración sacerdotal de Juan capítulo 17. Y aquí en este capítulo, versículo 3, Jesús está orando y dice, y esta es la vida eterna en el versículo 3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado, no hay vida eterna sin Jesús. La vida eterna consiste en conocer a Jesús. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? Seguir conociendo a un Dios que es eterno e interminable. Dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Escuchen el versículo 5. Ahora pues, porque he acabado la obra, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, escuchen, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. O sea, Jesús siempre fue plenamente divino. Y tenía, porque era divino, poseía la misma gloria de Dios antes de venir al mundo, antes de su encarnación. El autor de Hebreos dice lo mismo y lo declara de manera más enfática. En Hebreos capítulo 1:3 dice que Cristo es Dios verdadera y completamente, siendo, dice él, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. El autor de Hebreos dice eso. Dice que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Noten cómo él equivale o pone en el mismo plano estas dos ideas de la gloria de Dios y la sustancia que comparte o la imagen que comparte el Padre con el Hijo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Pablo dice en el capítulo 2, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, la manifestación externa de la realidad interna de Jesús o la naturaleza de Jesús, ¿cuál era? La gloria de Dios. La gloria de Dios era esa manifestación externa que él compartía porque tenía la misma naturaleza que Dios. La gloria de Dios. Incluso, durante su encarnación, Jesús manifestó esa gloria. Claro que la manifestó. Porque como Dios, Él poseía la misma naturaleza, la cual es absolutamente inalterable, inalienable e inmutable. No cambia. No hay alteración en la naturaleza de Dios. Por lo tanto, incluso en su encarnación, Jesús poseía la gloria de Dios. Esto queda claro, por ejemplo, en el prólogo o en la introducción del relato del Evangelio según Juan, donde otra vez se vuelven a entrelazar estas ideas como la preexistencia de Jesús en forma de Dios y la manifestación de su gloria cuando fue hecho carne. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿El verbo qué? Era Dios. Poseía la misma naturaleza. Era Dios desde la eternidad. Este era en el principio con Dios. Y si saltamos al versículo 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel que era Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su ¿qué? Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten otra vez, no solo el autor de Hebreos, sino Juan hace lo mismo. Entrelaza estas ideas de la naturaleza divina de Dios y la manifestación externa de esa naturaleza, la cual es la gloria de Dios. O sea, Jesús manifestó la misma gloria del Padre en su encarnación, porque ambos poseían la misma naturaleza desde la eternidad. ¿La manifestó? Claro que sí. Y no cabe duda que Juan entendía esto. De hecho, unos capítulos más adelante, en el relato del Evangelio según Juan, Juan inserta una nota al pie muy, pero muy importante en este relato. Acompáñenme a Juan capítulo 12. Esto me parece increíble que Juan diga esto. Juan capítulo 12. Juan capítulo 12. Noten esto. Mitad del versículo 36 dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Versículo 37 de Juan 12.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sané. Noten aquí en este relato del Evangelio de Juan, Juan dice, ¿sí?, y cita al profeta Isaías. Y cita dos textos del profeta Isaías. En primer lugar, cita un texto de Isaías capítulo 53. Pero en el versículo 40, él cita un texto de Isaías capítulo 6. Sé que no tengo mucho tiempo, me dijeron que tengo que terminar a las 11 y no vamos a ir a Isaías 6 por una cuestión de tiempo nomás. Pero ¿se acuerdan en Isaías 6 qué es lo que sucede? Isaías ve esa revelación maravillosa de aquel que está sentado en el trono. Y el profeta ve al Señor, dice Isaías capítulo 6, versículo 1, sentado sobre un trono alto y sublime. Eso es lo que ve Isaías en Isaías capítulo 6. Ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y no solamente dice que ve al Señor sentado en el trono, sino que ve además a los serafines. Y dice que los serafines en el versículo 3 de Isaías 6 decían: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, eso es lo que Isaías ve en Isaías capítulo 6. Ve la gloria de Dios sentado no solo en el trono, desplegada desde el trono, sino en toda la tierra. Los serafines cantaban acerca de eso, adoraban a Dios. Juan, en su relato en el capítulo 12, cita a Isaías 6, hace una conexión. Y noten la nota de Juan en el versículo 41. 12:41. Isaías, este es Juan hablando, dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Quién es él? Jesús. 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 Juan aquí, en esa nota, en ese pequeño versículo, revela que Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Jesús, de él. En otras palabras, en Isaías capítulo 6, cuando Isaías vio la gloria de aquel sentado en el trono, vio la gloria de Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios. Increíble. Esa es la manifestación externa de esa realidad interna. Comparten la misma naturaleza divina, por lo tanto, desplegan la misma gloria. Ahora, la implicación de esto es verdaderamente asombroso. Jesús es la manifestación exacta de la gloria de Dios desde la eternidad. Desde la eternidad. Piénsenlo conmigo de esta manera. Dios nunca existió sin la gloria de Jesús. Dios nunca, no hubo un momento en la historia, en la eternidad, en que Dios hubiese existido sin la gloria de Jesús. Y Dios no se puede separar de la gloria de Jesús. De igual modo podemos decir lo siguiente: Jesús nunca estuvo sin Dios y de ninguna manera, de ninguna forma se puede separar de Dios. Él es la manifestación exacta de la gloria divina. Se puede decir entonces que es meramente imposible que Jesús deje de existir como Dios. No puede pasar eso. Es imposible que Jesús deje de existir como Dios. Él siempre fue y siempre será plenamente divino porque comparte la misma naturaleza divina. Y nosotros debemos entender eso. Yo sé que para nosotros tal vez esto se convirtió rápidamente en una clase de teología. Pero es importantísimo entender este concepto
porque es justamente a la luz de esta insondable realidad gloriosa de Jesús que Pablo hace la exhortación que hace en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Y antes de hablar de la humildad de Jesús, primero nos describe quién era Jesús desde la eternidad, el cual siendo en forma de Dios. Este es el telón de fondo. Para poder entender la humildad de Jesús debemos entender la preexistencia elevada desde siempre. Por lo tanto, el énfasis de este pasaje es que Jesús ocupaba un lugar de preeminencia antes de su encarnación. Poseía la misma gloria de Dios porque era completa y absolutamente Dios, y en virtud de esa naturaleza era digno de ser adorado con una adoración equivalente a la de Dios. Ese es el punto. Ese es el telón de fondo con el cual debemos entender la humildad de Jesús. La preexistencia elevada. Pero el pasaje no se queda ahí, pasamos rápidamente al segundo punto. No solamente debemos entender la preexistencia elevada en el versículo 6, sino que además debemos entender la prerrogativa eterna. La prerrogativa eterna. Queda claro en este versículo, y no solamente aquí, sino en el Nuevo Testamento, y además argumentaría en el Antiguo Testamento, que Jesús era igual a Dios antes de su encarnación. Tenía el mismo poder de Dios para conseguir cualquier cosa que quisiera. Exhibía y ejercía plenamente todas las características divinas. Los mismos atributos que tenía el Padre eran los mismos atributos que residieron también en Jesús. Los mismos. No se puede separar de la naturaleza divina. Por eso es, noten en el versículo 6, que Pablo vuelve a subrayar este punto. Él dice, el cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser que igual a Dios. Noten que vuelve a repetir en esencia lo mismo. Ser igual a Dios es equivalente a la frase anterior, en forma de Dios. Repite el mismo concepto. Alude a la equivalencia exacta de la naturaleza divina de Dios. Incluso cuando Jesús fue hecho carne, como dice Juan 1:14, Jesús nunca dejó de ser Dios. No podía. No podía. Él mismo reconocía, no vamos a ir ahí, pero para que lo noten, en Juan 5:18, él mismo reconocía que Dios era su propio Padre, haciéndose, dice el texto, igual a Dios. La misma frase que aparece aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Haciéndose igual a Dios. La similitud de estas frases en Juan 5:18 y en Filipenses 2, versículo 6, demuestra que la deidad de Jesús no era una invención de Pablo, como muchos hoy sugieren, que los apóstoles crearon esta doctrina de la deidad de Jesús. De que esto fue parte o el resultado del gnosticismo o de la iglesia primitiva, no es así. La similitud de estas frases en Juan 5:18 y Filipenses capítulo 2, versículo 6 nos demuestra que Pablo en realidad se está apoyando en el testimonio público de Jesús durante su ministerio acá en la tierra. No era una invención de Pablo. Pablo solamente se estaba apoyando en lo que Jesús había afirmado cuando él afirmó ser igual a Dios en muchas oportunidades. Por una cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero anótenlo, Juan 10:30. Juan 10:33 son pasajes en el cual Jesús mismo afirma su deidad. Yo y el Padre uno somos, dice. Y los judíos entendían esto, por eso querían apedrearlo. No es que había, no sé si realmente quiso afirmar eso, no, lo entendían. Querían apedrearle porque él se hacía igual a Dios. Juan capítulo 17, versículo 11, Juan capítulo 17, versículo 21. Ahora, Pablo ha sido realmente enfático en el hecho de que antes de su encarnación, él era en forma de Dios, él era igual a Dios. Pero la fuerza de este pasaje no está allí, no reside allí. La fuerza de este pasaje está, como dice la segunda parte del versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser
igual a Dios como cosa a que aferrarse. La fuerza del pasaje está en que él no estimó esta preexistencia elevada como cosa a la cual aferrarse, abrazarse. En otras palabras, lo que Jesús hizo en su encarnación se destaca en contraste por lo que no hizo. Él no se aferró. En lugar de aferrarse, en lugar de agarrarse a su prerrogativa eterna de ser igual a Dios, Él escogió un camino diferente. Ese es el punto de Filipenses capítulo 2. Él tenía todos los derechos, Él tenía todas las prerrogativas de Dios y nunca podía perderlas. Pero ¿saben qué? Jesús rehusó sacar provecho de su lugar de prominencia y exigir la gloria que le pertenecía a fin de sufrir la peor humillación en rescate por muchos. Ese es el punto de Filipenses capítulo 2. Él rehusó eso. Él rehusó sacar provecho de su preexistencia elevada. Él rehusó su prerrogativa de existir, de exigir que le adorasen por su gloria. Piénsenlo de esta manera. En cualquier momento Jesús pudo haber acudido a más de 12 legiones de ángeles que lo defendieran, como dice Mateo 26:53. Pero él no lo hizo. Ese es el punto. Él podría, pero no lo hizo. Y tenemos registro en las Escrituras, en 2 de Reyes, capítulo 19, versículo 35, que un solo ángel de Dios mató a 185.000 hombres en una sola noche. Un ángel. Un ángel mató a 185.000 hombres en una sola noche. Eso pasó con las tropas de Sennacherib. 2 de Reyes 19:35. Por lo tanto, más de 12 legiones equivaldría a más de 72.000 ángeles. ¿Se pueden imaginar lo que más de 72.000 ángeles podrían hacer? Es inconcebible. Jesús pudo haber acudido a más de 72.000 ángeles, pero no lo hizo. El punto es que Jesús no consideró su prerrogativa eterna de ser igual a Dios como una posesión estimada que podía beneficiarle a él en su deseo de hacer la voluntad del Padre. Él escogió otro camino. Antes bien, dice el texto, versículo 7 de Filipenses 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice, que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. Ahora, esto no quiere decir que Jesús se despojó o se vació de su deidad como tal. No podía despojarse de su deidad. Su naturaleza es inalterable desde la eternidad. Inalienable. Él no podía separarse de su deidad. Ese no es el punto de Filipenses 2:7. Él no se despojó, él no dejó de ser Dios en su encarnación. Tampoco significa, como muchas veces es enseñado en Filipenses 2, que Jesús renunció a algunas características divinas. Él no podía renunciar a las características divinas porque Él era Dios. Algunos enseñan que Jesús en su encarnación renunció a algunas características como su omnipresencia, como su omnipotencia, su omnisciencia, su eternidad, a que Jesús renunció a eso mientras estuvo aquí en esta condición de humanidad. Pero no es así. De hecho, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que señalan precisamente lo contrario. Por ejemplo, y otra vez, tienen que anotar por una cuestión de tiempo, disculpen, me van a tener que invitar de nuevo. Jesús demostró su omnipotencia cuando calmó la tempestad, ¿se acuerdan? Y cuando le puso un bozal al viento como un amo le pone a su perro. Y cayó al viento.
Y se hizo grande bonanza, dice el texto en Mateo capítulo 8 del 26 al 27. Omnipotencia. ¿Se acuerdan cuando multiplicó los panes y los peces? Omnipotencia en Mateo 14. Cuando cambió el agua en vino, Juan capítulo 2. Vemos destellos de la omnisciencia de Jesús. Cuando dice Marcos 2:8, Juan 2:24 y 25, que Él conocía los pensamientos de la gente. Un simple mortal no puede hacer eso. Dice en Juan 6:64 que Él conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él sabía quién le iba a entregar y sin embargo le lava los pies en Juan 13. Y de hecho Jesús hizo referencia a su eternidad. En Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes. En Apocalipsis 22:13, Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Queda entonces claro que Jesús no perdió en absoluto la realidad de ser igual a Dios en su encarnación, ni tampoco se despojó de sus características divinas en su encarnación. Jesús siempre ha sido y siempre será Dios pleno y absolutamente. Siempre. Ahora, la pregunta sigue estando, ¿no es así? Si Jesús no se despojó de su deidad, ni tampoco se despojó de sus características divinas, entonces, ¿de qué se despojó Jesús durante su encarnación? Como dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y esto es lo importante de estudiar un pasaje en su contexto, porque el mismo contexto revela o nos da la solución, nos da la respuesta. Noten, versículo 7 de Filipenses 2. Sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despojó? Tomando forma de siervo. Despojarse es equivalente a tomar forma de siervo. Ese es el punto. La nueva versión internacional, en vez de traducir se despojó a sí mismo, como lo traduce la Reina Valera, dice lo siguiente, dice, se rebajó voluntariamente. Se rebajó voluntariamente. ¿Saben lo que significa que Jesús se haya despojado? El despojamiento incluye un cambio de posición. Eso es lo que incluye. Un cambio de posición. Jesús en su encarnación renunció a su prerrogativa eterna de gloria, precisamente adoptando la naturaleza humana. Él dejó, piénsenlo así, Él dejó en su encarnación la adoración y el servicio de miles de millones de ángeles en el cielo, porque no vino para ser servido, sino para servir. En eso consiste el despojamiento. Y quien era en el principio con Dios y por medio de quien todas las cosas fueron hechas, no reclamó para sí nada de lo que Él había creado en su encarnación. En eso consiste el despojamiento. Pablo lo expresó así, 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y ese pasaje ha sido explicado de muchas malas maneras, especialmente por aquellos que creen en el Evangelio de la prosperidad, y no vengo a atacar eso hoy, pero lo puedo hacer en otro momento. Pero acá el pasaje dice que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Siendo rico. Noten que Él se hizo pobre no dejando de ser rico. No es que Él dejó de lado su deidad. O sea, se puede decir entonces, en la teología muchas veces se conoce de esta manera, que el despojamiento de Jesús fue por adición y no por sustracción. A Jesús cuando se encarnó no se le fue sustraída la deidad, sino que le fue adicionada ¿qué? La humanidad. Él se convirtió en lo que no era y adoptó forma de hombre. Y tan cierto como era en forma de Dios desde la eternidad, en su encarnación, Él tomó también la forma
de siervo, siendo así verdadera y completamente Dios por un lado y verdadera y completamente hombre por el otro. Pero en su encarnación, Él renuncia a su prerrogativa eterna de gloria. Por último, vimos la preexistencia elevada, vimos la prerrogativa eterna a la cual Él renunció. Vamos a ver la posición ejemplar para terminar en el versículo 8. La posición ejemplar. Porque para continuar con esta maravillosa descripción del modelo de Cristo, Pablo dice en el versículo 8 que estando en la condición de hombre, o sea, habiendo adoptado la naturaleza humana, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo. Una vez que llegó a esa condición, en ese estado, dice, se humilló a sí mismo. Aquí el énfasis del pasaje se centra más en la actitud de Jesús que en su naturaleza humana. ¿Qué quiero decir con esto? Él no fue humillado simplemente por haber sido hecho semejante a los hombres. Es cierto que en la encarnación de Jesús, Él fue nacido de mujer, en un cuerpo de carne, como dice Colosenses 1:22, y como todo hombre, Él tuvo sed y tuvo hambre, Él sufrió el dolor y sintió tristeza. Si no, vayan a Getsemaní. Y Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Él adoptó la condición humana. Y dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, Hebreos 4:15, pero sin pecado. O sea, Él se encontraba en esa condición. Pero el punto de pasaje es que Jesús no solo adoptó la naturaleza humana, sino que además fue considerado por los demás como un mero hombre. Piénsenlo así. Ya era algo verdaderamente humillante que Jesús, siendo en forma de Dios, tomase forma de siervo. Eso de por sí ya es humillante. Pero fue aún más humillante que el mundo no haya reconocido su deidad. Y lo hayan tratado como un mero hombre. En Juan capítulo 1, versículo 10 al 11 dice que a los suyos vino, pero los suyos ¿qué? No le recibieron. No le recibieron como Dios. Juan 6:42 dice lo mismo. Es lamentable que ni aun los hermanos creían en Él, según Juan 7:5. Ni aun los hermanos creían en Él. Lo trataban como un mero hombre. Y ante los ojos de muchos, Jesús no era tan solo un simple mortal, sino que ante los ojos de muchos, Jesús además era el más bajo de los hombres. ¿Por qué? Porque lo consideraban un blasfemo. Juan capítulo 10, versículo 33. Lo consideraban un blasfemo. Alguien que merecía la maldición de parte de Dios. Inclusive en Juan 7:20 algunos lo acusan de tener un demonio. Eso ya es humillante, de por sí humillante, la condición de hombre, el que muchos no hayan reconocido su deidad, el que algunos lo acusasen de blasfemo y otros de que operaba bajo el poder de los demonios. Eso ya es sumamente humillante. Ciertamente Jesús fue humillado, como había profetizado el profeta Isaías 700 años antes. Cristo fue despreciado y desechado ante los hombres. Él fue menospreciado, dice Isaías capítulo 53, versículo 3, y no lo estimamos. Eso ya es humillante, pero ¿saben qué es lo más impactante de todo en Filipenses capítulo 2, versículo 8? No solo la condición, no solo que algunos lo trataban como un mero hombre, no solo que algunos no reconocían su deidad y que otros decían que operaba bajo el poder de los demonios. Lo más impactante de este pasaje es que todo esto vino como el resultado de su propia voluntad.
Él escogió este camino. El pasaje es enfático. El pasaje no se centra tan solo en la condición, sino en la actitud de Jesús, la cual estamos llamados a imitar, dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esto mismo, este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Noten el pasaje, dice que Jesús se humilló a sí mismo. El pasaje no dice, y Jesús fue humillado por los hombres. Ciertamente lo fue. Pero el pasaje está enfatizando su actitud. Él escogió este camino. Jesús se humilló a sí mismo, no solo en relación con Dios, sino también con los demás hombres. Él renunció a su prerrogativa eterna de gloria. Él abandonó la adoración. Él abandonó el servicio de miles de millones de ángeles para ser despreciado, para ser desechado entre los hombres. Él se sometió, hermanos, voluntariamente al desprecio, al malentendido, a la incredulidad, a las falsas acusaciones y a todo tipo de insulto y de persecución. Él escogió ese camino. Nadie lo forzó a hacer eso. Eso es lo increíble. Ese es el absurdo de este maravilloso ejemplo, que no tiene comparación con nada ni nadie. Y con todo, incluso eligiendo ese camino, Jesús siempre se negó a sacar provecho de su lugar de prominencia como Dios, y dice el pasaje que se entregó a la muerte. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, porque esa era la voluntad del Padre. Le pidió que pasase la copa, pero él quería que se haga la voluntad del Padre. Hermanos, entiendan esto, el compromiso con la voluntad de Dios era el deseo más profundo de Jesús. Y lo que impulsó a Jesús a adoptar semejante humillación. El compromiso que él tenía con la voluntad de Dios. Y ese debe ser para nosotros un paradigma. La vida cristiana la medimos en base al compromiso que tenemos con hacer la voluntad de Dios. No en base a las reglas. No en base a hacer esto y no esto. Eso es caer en moralismo. Lo que guía, lo que impulsa mi vida, el motor de mi vida cristiana es mi compromiso con la voluntad de Dios. Y Jesús nos deja un paradigma. Él llegó a renunciar, abandonó la adoración con el deseo de hacer la voluntad del Padre. ¡Qué compromiso! Y algunos de nosotros tenemos problemas en quedarnos después y mover algunas sillas, porque eso no es para mí. Porque yo he estado aquí desde hace 5 o 7 años atrás. Porque yo fundé aquí. Porque a mí me tienen que estimar. Porque yo me gané mi lugar. Jesús tenía un elevado concepto de la voluntad de Dios. Y estaba comprometido firmemente a eso. Y esto se hace incluso más evidente en la muerte que él sufrió. De las muchas maneras que Jesús podría haber muerto, él decidió someterse a la muerte ¿de qué? De cruz. Eso es lo que dice el pasaje, Filipenses 2:8. Se hizo obediente hasta la muerte. El pasaje podría haber terminado ahí, pero dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No existe quizás peor humillación que esta. Hasta el día de hoy la crucifixión sigue siendo la forma de ejecución más cruel. Extremadamente dolorosa, vergonzosa. Estaba reservada para los esclavos, para los delincuentes más viles, para la escoria del mundo, para ellos. ¿Y saben quién escogió esa muerte? Jesús, nuestro Salvador. En su libro The Life of Christ, Frederick Farrar describe así la crucifixión. Escuchen esto. Una muerte por crucifixión parece incluir todo cuanto el dolor y la muerte puedan tener en horrendo y atroz. Incluye el aturdimiento, los calambres, la sed, el insomnio, la fiebre traumática, la vergüenza, la ignominia, el tormento prolongado y continuo, expectación pavorosa, mortificación por heridas bien calculadas, y todo está intensificado, dice él, hasta el punto exacto de poder ser soportado. Y detenido justo antes de alcanzar el punto de brindarle a la víctima el alivio de la inconsciencia.
Y la posición antinatural hacía cada movimiento doloroso. Las venas estaban desgarradas y los tendones estaban aplastados, temblando en agonía incesante. Esa es la muerte de crucifixión, a la cual nuestro Salvador se sometió. No es de extrañar entonces que los judíos odien tanto la crucifixión. No es de extrañar porque la ley declara, ¿no? Maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito. En otras palabras, la muerte de cruz no solo era lo máximo en términos de degradación humana, sino que además era una representación pública y abierta del rechazo por parte de Dios. Maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso es que la idea de un Mesías crucificado sigue siendo un obstáculo para los judíos. Porque el que muere en el madero está siendo rechazado por parte de Dios. Está muriendo una muerte degradante. Sin embargo, en el plan perfecto de Dios, eso fue lo que Jesús escogió. Él se sometió a esa muerte. Él escogió ese camino. Y esta es la muerte que Él voluntariamente se sometió. Dice 1 de Pedro 2, versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. A esa muerte degradante Jesús se sometió, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es precisamente a la luz de esta posición ejemplar que escogió Jesús que nosotros debemos considerar todo el llamado de Filipenses capítulo 2, versículo 5. A la luz de todo esto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. No hay mejor ejemplo de humildad para nosotros que Jesús. No hay. Recordemos entonces esto. Cada vez que se asome dentro nuestro el más leve impulso egoísta y arrogante, que no quiere servir a los demás sino buscar lo mismo, lo mío propio. En Jesús, en su encarnación, Él puso delante los intereses de los otros y estuvo dispuesto a despojarse de su posición que le pertenecía como Dios para ser autor, dice Hebreos 5:9, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Él se humilló. Y esta entrega abnegada culminó en el momento más conmovedor de la humillación de Jesús que debe caracterizarnos todos los días de nuestra vida. Si alguien quiere venir en pos de mí, predicaba Jesús, niéguese a sí mismo y tome su ¿qué? Tome su cruz. No solamente dice al principio, dice todos los días. Lucas 9:23. Todos los días seguimos el ejemplo, la entrega abnegada de Jesús, de humillarnos. El llamado del cristiano, el llamado de una vida cristiana es un llamado a la humildad que requiere que nos despojemos de todo lo que estorbe que nos comportemos como es digno del Evangelio, de su gracia. Es el llamado para nosotros hoy. Es el llamado para toda nuestra vida cristiana. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo más maravilloso que encontramos en la historia de la humildad. Gracias por Jesús, quien se entregó y nos amó hasta el fin, hasta el punto de dar su vida en una muerte degradante, para que nosotros así no solo seamos salvos y podamos tener una relación maravillosa contigo, sino que nos dejó un paradigma para la vida cristiana, de despojarnos de nuestro ego, de despojarnos de nuestro yo, de renunciar a cualquier gloria que deseemos, Señor, a cualquier vanagloria, a cualquier ambición personal, con el deseo de servir a otros, Señor. Padre, te ruego que crees en esta iglesia este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo pedimos en su nombre.